Si ya encontraron la cita, segundo libro de Samuel, capítulo 24, ahí estaremos hablando en esta hora. Amén. Gloria al Señor. Qué bueno poder saludarle. Qué bueno que usted está en este momento disfrutando de la presencia de Dios. Queremos hablar sobre la siguiente frase que se encuentra en el segundo libro de Samuel, capítulo 24, verso 16, donde Dios le dice al ángel: basta, detén ahora tu mano. Esta es una historia hermosa que encontramos en el Antiguo Testamento y que yo quiero compartir con ustedes, esperando que sea de bendición para su vida. El rey David está en el final de sus días. Dios le ha dado victorias formidables. Es un hombre que Dios lo ha levantado y le ha dado un lugar que jamás imaginó tener. Lo puso en un lugar de honor. Y atrás, en el pasado, han quedado los vagos recuerdos del inicio de esa vida que ahora tiene. En el segundo libro de Samuel, capítulo 22, verso 2, nos habla que el ejército con el que inició el rey David había sido un ejército de alrededor de 400 personas, de 400 hombres. Pero vean las características que tenían estos personajes. Dice ese pasaje que eran los afligidos, los endeudados y los amargados. Imagínese usted el ejército que tenía. Toda aquella persona ociosa, toda aquella persona que no tenía ningún propósito en su vida y que le había ido mal, eran los que se habían acercado y que habían formado el primer ejército del rey David. Aquel joven rubio de ojos hermosos, que dice el primer libro de Samuel 16:12, pastor de ovejas y un músico excelente, en el verso 23, ahora es el más grande estratega que va a la guerra, que lleva un ejército. Dios lo levantó de tal manera que le hizo rey sobre todo Israel. Ha conquistado reinos, ha conquistado naciones. Y Dios le ha dirigido en todo momento. Dice la Biblia que desde el momento en que el rey David, cuando era un joven y fue ungido por Samuel, el Espíritu de Dios vino sobre su vida y lo cambió, lo transformó y le dio una vida totalmente diferente. La grandeza del rey David no queda exenta de sus errores, y en la Biblia encontramos varios de ellos. Y no voy a hablar de ese tema con Betsabé, pero sí en este capítulo voy a hablar del desprecio que le hace a Dios al confiar más en su ejército que en la dirección del Espíritu de Dios que tenía en su vida y en todos aquellos hombres a quien él lideraba. El rey David, dice la Escritura, que manda al general de su ejército y le dice: ve y haz un censo. Haz un censo de todas las ciudades, de todos los pueblos de Israel, desde el norte hasta el sur, desde Dan hasta Berseba. Debes de contar a todos los hombres fuertes que pueden sacar espada y que pueden ser parte de mi ejército para la guerra. Este hombre, su general Joab, y su gente recorrieron todo el territorio de Israel y fueron censando a todos los hombres. Y dice la Biblia que este hombre duró 9 meses, 20 días para recorrer todas las ciudades. Pero contaron a un hombre tras otro. Y la cantidad que le trae el reporte del general al rey David dice que del territorio de Israel habían 800,000 hombres que podían sacar espada. Y del territorio de Judá habían 500,000 hombres. Lo que significa, ¿cuántos saben matemáticas? Yo creo que reprobé, pero bueno. Por ahí los números dicen 1,300,000 hombres que estaban listos para la guerra. Pero cuando el rey David recibe este censo y le dicen:
la cantidad de personas que tiene disponibles para ir a la guerra, dice que sintió en su corazón algo. Y la escritura va a decir que le pesó en el corazón. En otras palabras, dice que se sintió avergonzado de haber mandado a Joab a hacer el censo. Se sintió avergonzado. Reconoció que había pecado contra Dios al hacerlo, que había sido un necio, un tonto. Y le pidió a Dios, le rogó a Dios que lo perdonara. Dios, viendo lo que había hecho David, dice que le habla al profeta Gad y le dice: ve y dile al rey David estas palabras. Y el profeta va y le dice a David: tengo un mensaje que darte. Tengo algo que decirte de parte de Dios. Dios me ha hablado y me dio un mensaje para ti. Y el mensaje no es tan agradable. Lo que Dios te pide hacer no es algo que te va a gustar mucho. Dios te pide que elijas entre estos 3 castigos. Es necesario que tú hagas elección entre estos castigos que van a venir a tu vida. Y el primer castigo dice: vendrá 3 años de escasez de alimentos. En el texto hebreo y en Reina Valera dice 7 años, pero las versiones más modernas hablan de 3 años. Si son 3 o son 7 años, imagínese usted cuál va a ser la situación de todas esas ciudades, de todo ese territorio donde no va a haber alimentos, donde la gente va a empezar a padecer hambre y va a morir de hambre. Sería una situación caótica. La segunda cosa que tiene y que puede escoger es 3 meses de persecución por sus enemigos. El rey David sería perseguido por 3 meses. Imagínense, aún teniendo todo ese ejército de 1.300.000, quedaría bajo la dirección de esos hombres, pero no bajo la dirección de Dios, de tal manera que sus enemigos lo estarían persiguiendo por 3 meses. Imagínense cuánta baja sufriría, cuántos hombres morirían. La tercera cosa que puede escoger es 3 días de epidemia. 3 días en donde todo el país va a sufrir una enfermedad, va a sufrir una peste y los hombres van a empezar a morir. Y cuando el rey David escucha esto, dice al profeta: estoy realmente en un gran aprieto. Cualquiera de las 3 cosas que decida va a ser algo fatal para la nación. Y sin embargo tiene que escoger una. Y entonces dice la escritura que él dice: decido caer. Es mejor caer en las manos de Dios y no en las manos de los hombres, porque Dios es misericordioso y es amoroso. Así que decide tomar la tercera opción: 3 días de epidemia, 3 días de enfermedad. Y la escritura nos va a decir en el verso 15 que Dios envió la enfermedad por los 3 días señalados, que murieron 70,000 hombres desde Dan hasta Berseba. Los hombres empezaron a morir. La peste llegó a sus hogares, llegó a sus casas. La enfermedad arrasaba con todos los hombres. Y cuando contaron, encontraron que habían 70,000 hombres que habían muerto. Y el ángel que había salido para herir, para matar, y que estaba sobre la ciudad de Jerusalén, la escritura nos recalca y nos dice que levantó la mano para destruir a Jerusalén completamente. Y cuando iba a hacerlo, Dios interviene. Y la palabra de Dios nos afirma y nos dice que Dios se arrepintió del castigo que iba a ejecutar a través del ángel. Y entonces Él le ordena al ángel y le dice: basta, detén ahora tu mano, no lo hagas. Ya no quiero destruir a Jerusalén, ya no quiero seguir destruyendo a estos hombres. Y entonces vuelve a llamar al profeta Gad y le dice: ven
tengo un mensaje nuevo para el rey David. Y entonces al profeta le dice, dile al rey que necesita levantar un altar. Y que necesita hacerlo en la era de Araúna el Jebuseo, en el lugar en el que se trilla el trigo. Y cuando el rey David escucha lo que le está pidiendo el profeta, entonces él decide hacer. Y se dirige hacia el lugar de la era de Araúna el Jebuseo. Y cuando este hombre ve venir al rey, dice que se postra delante de él y está dispuesto a entregar todo lo que tiene para que el rey ofrezca el sacrificio a Dios. Pues has escuchado del parte del rey que él necesita hacer ese sacrificio para que la mortandad termine. Sin embargo, el rey le dice, no voy a ofrecer ningún sacrificio que no me cueste nada. Por lo tanto, te pagaré en precio lo que cuesta tu era. Y entonces dice que le entrega 50 siclos de plata, le compra el lugar y allí en ese lugar el rey manda a construir un altar y ofreció sacrificio a Dios. Y cuando ofrece ese sacrificio, la Biblia, amados hermanos, en el verso 25 nos va a decir que Dios escuchó la oración del rey y ¿sabe qué? Detuvo la enfermedad. Y entonces la peste que estaba destruyendo a los pueblos cesó, terminó, se acabó. La gracia y la misericordia de Dios se hicieron patente en el ruego, en la súplica que estaba haciendo el rey a través del sacrificio. Pero la pregunta que yo te hago a ti en esta hora es, ¿qué mira Dios en el ser humano para que su corazón se torne en misericordia y en amor para con tu vida? ¿Qué es lo que ve Dios en ti? ¿Qué es lo que ve Dios en mí? ¿Qué es lo que Dios ve en la humanidad? Porque ciertamente por nuestras desobediencias, por nuestras rebeliones, por nuestra maldad, por la manera de vivir nosotros contra de la voluntad de Dios, lo que merecemos, dice la Escritura, es la muerte. Y estaría bien que Dios trajera juicio sobre nuestras vidas. Sin embargo, ¿qué ve Dios en nosotros? ¿Qué es lo que encuentra en nosotros que hace que su corazón se torne en misericordia? ¿Por qué decide perdonarte? ¿Por qué decide perdonarme? ¿Por qué decirme darme vida cuando yo merezco muerte? ¿Por qué hace eso el Señor? Bueno, déjame decirte que en el verso 17 de este pasaje que estamos hablando, el rey David, cuando dice que vio que el ángel destruía al pueblo, le dice a Jehová, se dirige a Dios y le dice de esta manera: Señor, yo fui el que pequé, yo soy el que hizo la maldad. Yo te ruego que por favor no sigas destruyendo estas ovejas, porque ¿qué hicieron ellas? Si fui yo el que los mandé, fui yo el que decidí confiar en los hombres antes que en el poder que tú me habías demostrado una y otra vez cuando yo salía a las guerras. Amados hermanos, todas las grandes victorias que tuvo el rey David fueron a través de la dirección del poder del Espíritu de Dios. Fue Dios el que estuvo con él. Fue Dios el que le ayudó, el que le dirigió, el que le acompañó, el que le hizo que ganara grandes batallas y que ganara muchas guerras. Y que le hiciera sentarse en el trono y ser uno de los reyes más importantes de la historia de Israel. Sin embargo, ahora aquí, por el error cometido, está reconociendo ante Dios que necesita ser perdonado. La pregunta para ustedes y para mí es que estamos en una situación en que como sociedad tenemos miedo, tenemos temor, y en medio de esos miedos y esos temores siempre queremos culpar a alguien más. Y usted y yo escuchamos las noticias y leemos en el Face o en el periódico o en algún otro medio de información, y a veces en nuestras pláticas
e inclusive en las que yo a veces aporto, decimos, el culpable es China, o el culpable es Estados Unidos, o los culpables son los políticos, o los culpables son esos personajes ricos que quieren hacer un gobierno mundial diferente, y tratamos de culpar a ellos. Y posiblemente algunos de ellos sean los culpables. Pero ¿será que es realmente lo que a mí me toca hacer? ¿Será que es eso lo que Dios está esperando de mí? ¿O lo que Dios espera es que tomemos la actitud que tuvo el rey David? ¿Cuál fue la actitud del rey David? ¿Se sintió mal de haber ofendido a Dios? ¿Se sintió mal de haber despreciado a Dios? Y decidió postrarse ante Él, reconocer que el que tiene el poder y la autoridad es Dios, que el soberano del universo es Dios, que el que podía hacer que esa peste se terminara, que esa epidemia se terminara, era Dios. Y entonces tiene que declarar y decir: yo pequé y necesito tu perdón. Cuando nos acercamos a Dios, usted y yo necesitamos decirle: Señor, yo pequé, yo soy el que me equivoqué, y yo quiero que tú me perdones. Y cuando tú me hayas perdonado, quiero también tener la oportunidad de clamar y de pedir por todos los demás. Quiero pedirte por mi familia, quiero pedirte por mi pueblo, quiero pedirte por mi ciudad, quiero pedirte por mi país, y quiero pedirte por todos los seres humanos del mundo. Quiero que tú tengas misericordia de ellos, que extiendas tu mano y que tú puedas ordenarle al ángel y decirle: basta, detén ahora tu mano, no sigas destruyendo, no sigas acabando más con la humanidad. Lo merecemos, sí. Merecemos el castigo, sí. Merecemos ser destruidos, sí. Pero la misericordia que Dios nos ha mostrado para nuestras vidas es la que pedimos, es la que rogamos, es la que imploramos. Necesitamos que Dios voltee a vernos, y al vernos con misericordia y con amor, entonces pueda detener todo lo que hoy en día estamos viviendo. Mire, los gobiernos, la ciencia y todos los adelantos que tenemos hoy en día pueden lograr algún beneficio para la sociedad. Pero déjenme decirle que nadie como Dios. Si alguien tiene la autoridad, el poder sobre la vida y la muerte, se llama Dios. Por lo tanto, usted y yo dependemos de su gracia, dependemos de su misericordia y dependemos del amor que Él nos tiene a nosotros. Si Él quiere perdonarnos, nos dará vida como recompensa de su perdón. Si Él quiere permitir que tengamos una vida de adoración a su nombre y que tengamos más tiempo en esta tierra, Él nos va a dejar. Pero si Él quiere llevarnos a su presencia, simplemente permitirá que la muerte se acerque a nosotros, nos tome y nos lleve en el momento en el que Él lo determine. Y usted y yo podemos vivir de dos maneras: con miedos, con angustias y viviendo como que si somos perseguidos, o podemos vivir en paz, podemos vivir en tranquilidad, podemos vivir seguros que si Dios quiere guardarnos, ¿sabe una cosa? Él lo va a hacer. Las promesas de Dios para usted y para mí son una verdad que se cumplen en la fe que usted le tiene a Dios. Si Dios quiere guardar su vida, la va a guardar. Y le aseguro que ni el coronavirus ni ninguna otra peste que venga en los días posteriores no alcanzarán su vida, si Dios ha decidido en su voluntad bendecirle y darle vida. Pero si Dios ha decidido llevarlo, lo llevará de una o de otra manera. Ahora, con esto estoy diciendo que usted debe ser descuidado, que no debe de cuidarse, que debe ser irresponsable, de ninguna manera. Está bien, cuídese, haga todo lo que tiene que hacer como ser humano. Para eso Dios nos dio el ser una persona inteligente. Y podemos nosotros cuidarnos
dentro de las posibilidades que tenemos como seres humanos. Pero en esos cuidados, usted no debe de exagerar y pensar que son los cuidados que lo van a librar de la muerte. Porque el único que tiene poder y autoridad sobre la vida y la muerte se llama Dios. Y su confianza y su seguridad debe estar puesta en Él. En la mañana les explicaba, y quiero pedirles a ustedes que en esta semana también, por favor, lean el Salmo 139. Y después, si usted quiere escuchar este pasaje tan chiquito que se encuentra en Filipenses capítulo 1, verso 21, que dice así: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Muchas de las personas que somos cristianas, nos gusta decirle ese versículo a otra persona cuando esté en alguna circunstancia difícil. Pero cuando yo estoy en esa circunstancia, a veces ese versículo como que desaparece de la Biblia, ¿verdad? Y no nos damos cuenta que nuestra vida de fe depende de lo que realmente nosotros estamos creyendo en Dios y no en lo que repetimos solamente. A veces cantamos muy bonito y decimos que Dios es el Dios de milagros, pero no creemos en que pueda hacer un milagro en mí. A veces hablamos de que Dios es el Dios que sacó a Abraham de una tierra lejana y por la fe Abraham creyó en él y Dios lo bendijo, y decimos todavía, y nosotros somos descendientes de esa fe, pero no practicamos esa fe, pero no vivimos esa fe. Deje de vivir con miedo, deje de vivir angustiado, deje de vivir como que se están persiguiendo y confíe en que el Dios Todopoderoso es el que va a extender su mano para bendecirle. Y que cuando el ángel de la muerte se acerque a su casa, a su vida, y si Dios quiere guardarlo, simplemente Dios dirá: basta, detén ahora tu mano, y no te tocará. El día que te toque, simplemente Dios abrirá la puerta y vendrán por ti. Y te puedes ir contento, gozoso, disfrutando, sabiendo que cuando tus ojos se cierren en esta tierra, los vas a abrir allá en el cielo y vas a disfrutar de esas promesas maravillosas que Dios te ha dado. En esta hora, que el Señor te bendiga y que en tu corazón tú puedas recibir que el autor de la vida y el que tiene poder y autoridad sobre la muerte te dice a ti: yo estoy contigo. Que Dios te bendiga. Muchas gracias.